Ok, jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la clase esta de inteligencia artificial. Vamos a continuar. Vamos a checar. Caray. Ahí está. Bien, vamos a ver. Voy a correr. Nos quedamos aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un centroide, 3 centroides para 3 grupos. Les voy a pasar en la liga de la clase, este archivo, ¿no? Que ustedes lo pueden hacer sin ningún problema, pero se lo voy a pasar para que lo tengan. Bien, no me gusta cómo está desplegado, porque me gustaría más que estuviera cada centroide que tuviera de alguna manera identificado los objetos que pertenecen a cada uno de los centroides. Sí, es lo que vamos a hacer enseguida. Vamos a hacer eso. Muy bien, entonces, ¿cómo haríamos eso? Para empezar, lo que convendría sería tener un arreglo, antes de hacer el plot. Voy a hacer aquí, a incrementar un poquito el tamaño. Ok, tenemos colores y símbolos, ¿no? Entonces más o menos serían 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colores y 8 símbolos diferentes, ¿no? Entonces, otra cosa que tenemos que identificar en nuestro algoritmo, vamos a partir el proceso en dos partes. Una parte es el entrenamiento, ¿sí? Que es, en este caso de Camedias, es cuando nosotros descubrimos el centroide. Ese sería el entrenamiento. Y la otra sería la predicción. La predicción es, si ya tienes los centroides, entonces tú tienes un nuevo punto, identificar a qué clase es decir, a qué centroide pertenece, ¿sí? Entonces, básicamente serían esos dos pasos: el paso del entrenamiento y el paso de la predicción. Entonces, nosotros aquí lo estamos haciendo todo de corrido. Vamos básicamente a separar. Vamos a decir qué obtenemos nosotros cuando entrenamos. Vamos a decir entrenamiento. ¿Qué se requiere mandarle? Pues mandamos A y le mandamos K y nos va a regresar centroides, ¿sí? Voy a mover esto para acá. Ok, entonces esto que habíamos hecho nosotros antes vendría siendo como parte del entrenamiento, ¿sí? Ok, vamos a ponerlo aquí como que estamos llamando a la función entrenamiento, y la función entrenamiento aquí hay que definirla.
Ahí está. Definimos la función entrenamiento y básicamente es entrenamiento. Se encarga de llamar a inicialización, luego busca los centroides, manda a llamar a los otros métodos de asignación y de actualización hasta que la diferencia es menor de un umbral. En ese momento ya deja de ser verdadero el ciclo, por lo tanto se sale, y aquí lo que nos faltaría hacer es retornar centroides. Regresa centroides. Entonces, esta sería nuestra función entrenamiento. La función entrenamiento es encontrar los centroides. Entonces nosotros aquí cargamos nuestros datos, definimos cuántos medias queremos y mandamos llamar al entrenamiento, y el resultado del entrenamiento son los centroides. Ahora, con los mismos datos vamos a hacer la predicción, ¿sí? Entonces vamos a hacer otra función que se llame predicción. ¿Qué datos ocupamos para la predicción? ¿Sí? Vamos a ver, ocupamos un dato, vamos a poner un dato específico, le vamos a poner la A pero minúscula, y los centroides, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a decir que el elemento A a cuál centroide pertenece, ¿sí? Entonces vamos a ver la columna, renglones y columnas de los centroides. Muy bien. Vamos a crear un arreglo de distancias. Va a ser igual a, la voy a inicializar en ceros, ¿sí? ¿De qué tamaño? De columna, ¿verdad? De columna, no, de renglones, ¿no? Distancias, ¿cuántas? Sí, son de renglones. Y luego vamos a hacer un ciclo for y range del número de centroides que hay, y vamos a decir que las distancias y es igual a get distancia, y le vamos a pasar A y le vamos a pasar el centroide y todas las columnas. Ok, con esto ya sabemos, nosotros hacemos nuestra matriz de distancias de A con todos los centroides, y ahora lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el menor, la distancia menor, y guardarlo en K, ¿no? Y lo que vamos a hacer es retornar K. Es decir, si el centroide más cerca es el 0, pues lo que va a regresar es un 0. Si el centroide más cerca es el 2, pues va a regresar un 2. K va a ser 2. Porque la distancia menor va a ser el índice 2. Muy bien, esta sería la predicción. Entonces tenemos entrenamiento, predicción. Entonces ahora aquí vamos a hacer que vamos a decir que pertenece a la clase
de predicción. Pero yo lo que quiero hacer ahora es no lo voy a hacer así. Ya tengo mis símbolos, mis colores, y ahora lo que voy a hacer, voy a dibujar en este caso mis dibujos estos, ¿cómo sería? Podemos hacer una función o hacerlo aquí mismo, ¿sí? Vamos a ver, sería, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, for i in range. En este caso está en A los datos. Shape 0, ¿no? O sea que sería que el número de renglones. ¿Qué queremos hacer? Para cada elemento vamos a revisar las distancias, ¿no? Entonces vamos a decir clase es igual a entrenamiento. ¿Qué le voy a pasar? Le voy a pasar así A, elemento I y todas las columnas, y le voy a pasar los centroides. Entonces me va a regresar una clase, ya sea 0, 1, 2, etcétera, ¿no? Muy bien, y entonces lo que voy a hacer aquí ahora es imprimir en la gráfica plot, y vamos a poner el elemento el eje X es el 0 y para el otro sería el 1, ¿sí? Y aquí vamos a ponerle que es colores clase más símbolos clase. Ok, creo que ahí, y ya lo último, fuera de aquí, vamos a poner tengo mis dudas. Vamos a ponerle en comentario esto. Muy bien, y lo corremos. Ok, vamos a ver dónde está el error. Línea 18. Marcó un error en la línea 97. Mando llamada de entrenamiento. No. Sí, es que aquí estoy graficando. Es predicción. Es predicción. Ahí está. Perfecto. Entonces aquí se ve que me los puso de 3 colores diferentes los elementos de acuerdo al centroide que más se le parece. ¿Sí? Si nosotros vemos, pues aquí
estos son azules, estos son verdes y estos son rojos. ¿Qué hubiera pasado? Algo me está imprimiendo ahí, ¿no? Vamos a ver, control F, print distance. Vamos a ver si hay otro print. Ya no hay. Bien, ¿qué pasaría entonces si ahora le pongo dos clases? Si yo quisiera dos clases, ¿cómo me quedaría? Pues la mitad de una clase y la otra mitad de la otra, ¿no? Si quisiera solamente una clase, todos saldrían azules. Si quisiera 6 clases, pues aquí me salen, estas son 2, 2 y 2, ¿sí? Ahí está. Entonces, pero habría que definir qué tan conveniente sería tener, por ejemplo, 6 clases en lugar de 2 clases. Muy bien. Perdón, 3 clases o 6 clases, ¿qué nos conviene? Por ejemplo, si le pongo yo 3 clases, ahí está, ¿no? Bien, tendríamos que hacer una medida del promedio de los errores, ¿eh? Es decir, por ejemplo, si aquí está el centro, ahorita no estamos imprimiendo el centroide, medir la distancia caída del centroide con cada uno de los diferentes objetos, ¿sí? Igual aquí, por ejemplo, si tuviera, como en el caso de si lo comparo con el de 6 medias, en el de 6 medias se ve que aquí está un medio y aquí está el otro medio. Por ende, si yo sumo las distancias de los objetos respecto de sus centroides, entre más medias tenga, pues más chica va a ser la sumatoria, ¿sí? Va a ser más chica la sumatoria, eso es indiscutible. Pero va a llegar un momento en que ya no va a ser tan significativo esa reducción de las distancias. Vamos a hacer una gráfica respecto de eso, ¿no? Vamos a hacer una gráfica de eso, y en base a esa gráfica nosotros vamos a seleccionar la K medias que mejor nos convenga, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Muy bien, aquí suceden varias cosas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas sería que yo puedo tener, no sé, por ejemplo en este caso 12. ¿Se acuerdan que había veces que nos fallaba? Eso lo van a tener que arreglar ustedes, ¿no? Aquí no se equivocó, aquí, ¿no? O sea, en estos colores que tengo yo, lo más que puedo sería 8. La otra cosa es que repita los colores para que me permita tener más. Puedo repetir los colores, pero por ejemplo ya no repito. Voy a poner
volteado los primero estos 4 y luego estos otros 4, los símbolos para que no sean los mismos símbolos. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si ahora sí ya ponemos 12, ya debe de correr. Ahí está. Por ejemplo, entonces ahora yo tengo 4 clases, se fijan, más o menos. Aquí sería 1, 2, 3. Aquí hay uno elemento que nada más tiene uno, se fijan, nada más tiene un elemento, este. 1, 2, 3, 4. Aquí sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pero no creo que sea muy conveniente tantas clasificaciones. O sea, tantas clasificaciones. Bien. 3 es, a mi juicio, la que mejor conviene. Bien, entonces, hasta ahorita, ¿qué hemos hecho? Definimos 2 procesos fundamentales, que sería la predicción, bueno, el entrenamiento, que en este caso nos da los centroides, y la predicción, que nos dice un elemento en particular a qué clase pertenece, o sea, a qué centroide es el que está más cerca. ¿Sí? Bien, en inteligencia artificial, una vez que pasemos ya a lo que es Machine Learning, que todavía no hemos empezado con Machine Learning, pues básicamente esos son los pasos. ¿Sí? Es un entrenamiento y después, en base a los resultados del entrenamiento, que en el caso de Machine Learning no nos da centroides, ¿sí? Nos da los coeficientes de una ecuación, ¿sí? Y entonces esos coeficientes después se utilizan para calcular, para hacer una predicción, que en el caso de Machine Learning, la ecuación que obtenemos se llama hipótesis, ¿sí? Es una hipótesis, y después ya es la predicción. Pero bueno, no hay que ir adelantando, pero más o menos es la analogía, ¿no? Aquí todavía K-Medias nos puede dar mucho todavía. En este caso de este ejemplo que pusimos, tenemos la característica de que nada más son 2 datos. Como son 2 datos, yo puedo graficar un dato versus el otro dato, sin ningún problema. Pero vamos a suponer este problema que traigo aquí. Hay muchos problemas, ¿no? Pero vamos a poner este problema. Este problema se llama cráneos del Tíbet. ¿Qué significa este problema? Bueno, aquí más o menos está explicado. Se tomaron cráneos que se recogieron en 2 zonas del Tíbet, o Tibet, no sé cuál será la pronunciación correcta. Yo le voy a decir Tíbet. Bien, entonces, en Sikkim y en los alrededores encontraron 17 cráneos, ¿sí? Y luego después
cerca de Lhasa encontraron otros 15 cráneos. Entonces, según los estudiadores, piensan que estos son dos etnias diferentes del Tíbet, ¿sí? Son 12, o sea, estos son de una etnia y estos son de otra etnia. Entonces lo que hicieron fue que los midieron los cráneos, mayor longitud de cráneo, mayor anchura horizontal del cráneo, altura del cráneo, altura de la parte superior de la cara y anchura de la cara entre los huesos de las mejillas. Bien, en este caso, estos son las medidas de los 17 cráneos que se encontraron en el Sikkim, ¿sí? Y estos otros son los 15 cráneos que se encontraron en Lhasa. Muy bien. Ahora el detalle es, si yo voy al Tíbet y voy a algún lugar de por ahí y me encuentro un cráneo, yo puedo predecir si es de la etnia del Sikkim o es de la etnia esta del Lhasa, en base a estas medidas de los que encontramos. Entonces ahora pues tenemos que ya las características ya no son 2, sino que ahora son 5 características, ¿no? Entonces, si yo quiero graficar esas 5 características, pues ya no está tan fácil graficar, porque pues es X, Y, y pongo los puntos de Y, pero serían 2 coordenadas nada más. Si lo quiero poner en base a en una gráfica, tendría que poner, por ejemplo, en un renglón como la X, por ejemplo, la longitud del cráneo, y como la Y en una gráfica sería el número 2, la característica 2, en otra pues la 1 versus 2, la otra 1 versus 3, 1 versus 4 y 1 versus 5. La siguiente gráfica sería 2 versus 1, 2 versus 3, 2 versus 4 y 2 versus 5, ¿sí? Entonces, ¿cuántas gráficas me daría? Pues serían 20 gráficas, ¿no? 20 gráficas, porque cada uno de estos se grafica versus los otros 4. Entonces, por cada característica tenemos 4 gráficas diferentes. Ahora, el centroide de estas 5 características, pues es un centroide que está en un espacio de 5 dimensiones, ¿sí? Son 5 dimensiones. Es muy difícil imaginar 4 dimensiones, ¿verdad? Más aún difícil pues imaginar 5 dimensiones, y hay veces que son muchísimas más dimensiones, no sé, cientos de dimensiones. Sin embargo, pues el proceso es muy parecido para obtener la distancia, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera saber la distancia que hay de este al segundo, ¿cómo le tendría que hacer? Pues la raíz cuadrada de la diferencia de estos dos al cuadrado, ¿no? 190.5 menos 172.5 al cuadrado, más esta otra diferencia, más esta otra diferencia, más, pero son diferencias al cuadrado, ¿no? La diferencia al cuadrado de esta, más la diferencia al cuadrado de esta, más la diferencia al cuadrado de esta, más la diferencia al cuadrado, más la diferencia al cuadrado, la suma de todo le saco la raíz cuadrada, igual lo que como nosotros lo habíamos hecho con 2. Nosotros lo habíamos hecho con 2, ahora lo vamos a hacer con 5. Bien, entonces sacamos un centroide. En este caso, el centroide de estos 17 casos, pues va a ser el promedio de estas
de cada una de las dimensiones, ¿sí? Igual aquí, el centroide de estos 15 casos va a ser el promedio. Ahora, aquí ¿qué nos conviene? Nos conviene hacer un entrenamiento de una clase de una sola K para estos 17 elementos, ¿sí? Un entrenamiento que obtenga el promedio o el centroide de estos 17 elementos, y después sacamos el centroide de estos otros 15 elementos, ¿sí? Ok. Y ahora, cuando nosotros ya calculamos los dos centroides, y ahora ya tengo un dato en particular, por ejemplo yo quiero hacer una predicción de cuál etnia pertenece, ¿sí? De a cuál etnia pertenece. ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que ver a cuál de los dos centroides está más cerca. O sea, mido la distancia que hay de este elemento con el centroide de estos 17 y con el centroide de estos 15, y con el que tenga la distancia más cerca, pues posiblemente pertenezca a esa etnia. ¿Sí estamos? Ahora, desafortunadamente este ejemplo de los cráneos es un ejemplo no tan simple, no tan sencillo, porque vamos a ver que nos va a dar un error, ¿sí? Nos va a dar un error. O sea, una vez que yo haya entrenado mi centroide para estos 17 y mi centroide para estos 15, cuando yo hago la predicción, vamos a ver que nos vamos a equivocar con algunos de los cráneos, ¿sí? Entonces se supone que posteriormente vamos a ir mejorando los algoritmos para ir haciendo más eficientes las predicciones. Ok. Entonces le voy a dejar de tarea eso para mañana. Va a estar suave la chamba que va a tener para mañana. Va a tener que hacer calcular una distancia para, ahora son 5 características. Van a calcular un centroide y luego igual aquí, y al final van a hacer una predicción, y entonces vamos a ver cuántos por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Si yo calculo el centroide de estos 17 y calculo el centroide de los 15, y después agarro un elemento, por ejemplo y digo, ¿a cuál de los dos centroides está más cerca? Si me dice que está más cerca del otro centroide en lugar de entonces sería respecto de esta clase sería un falso positivo, ¿sí? Y respecto de esta clase pues sería un falso negativo. Muy bien. Bueno, entonces se los dejo de tarea, y para mañana y mañana lo resolvemos en clase, pero una vez que ya hayan entregado la tarea. Ok, jóvenes, les dejo los datos y ya saben cuál es la tarea: hacer una predicción de cráneos. ¿Qué van a hacer? Pues básicamente lo mismo que hicimos aquí. Van a en este caso se hizo impreso, pero vamos a hacer como le van a hacer ustedes. Van a poner aquí una impresión, van a decir este tipo de impresión me gustó, ¿no? De la cadena formateada, y ahora es la que uso.
Bien, este sería el elemento y pertenece a la clase, ¿no? Por ejemplo, si lo corro, entonces ahora en este ejemplo pues eran 300 objetos, ¿no? Los que teníamos. Entonces, por ejemplo, estos pertenecen a la clase 1, aquí hay uno que salió a la clase 0, aquí hay otros de la clase 0 y aquí hay otros de la clase, en este caso son 300, ¿no? Son 300, pero en el caso de ustedes de este ejemplo, pues van a ser mucho menos, porque son 17 y 15, estamos hablando de 32 nada más elementos, los que vamos a ver del elemento, y 2 clases nada más. El elemento 0 pertenece a la clase tal, y así, ¿no? Ok, pues esa es su tarea que tienen que hacer para mañana, jóvenes. Nos vemos.